Muy buenas, jóvenes, ¿cómo están? Bien, ¿y usted, profe? Muy bien, gracias. Gracias por estar por acá. El día de hoy vamos a ver si terminamos la materia que no habíamos podido concluir el día pasado, ¿se acuerdan? Que no habíamos podido terminar de ver el material de... llegamos creo que hasta media variancia, digamos, de variables cualitativas. Entonces vamos a usar la presentación, perdón, tengo que abrir la una por acá, un momento, porque la que tengo que es la del tema este, ¿ok? Y vamos a ver si se las comparto, ¿ok? Voy a compartir pantalla con ustedes. Y me indican si la están viendo, por favor. Muchachos, ¿están viendo la pantalla que dice medidas de Sí, Sí, potencia profe. y profe. variables? Ok, bueno, muy amable, muchas gracias. Vamos a ir por donde más o menos quedamos porque se acuerdan que yo me emocioné demasiado y cuando me di cuenta ya nos habíamos pasado de la hora. Entonces, nosotros habíamos hablado de Van Gogh, del el diagrama de cajas, ¿verdad que sí? Creo que íbamos por aquí. Cuando yo me di cuenta que se me ha pasado la hora, iba a empezar este tema, promedio y variancia de variables cualitativas. ¿Se acuerdan más o menos? Muchachos, ¿me dicen o empiezo un poquito antes? A ver, Profe, si pudiera empezar un poquito antes, por ¿por favor. dónde? ¿Por dónde? Es que yo sé que hay algunos que se salieron antes. A ver, ¿por dónde quiere Sí, iniciar? yo me tuve que salir porque tenía una clase a las 5, Sí, pero entonces dígame por dónde, entonces yo creo empezamos. que fue antes de ver lo de las cajas. Ok. Eso. Vimos la de la desviación estándar, ¿eso te acuerdas de la desviación estándar, que es la raíz de la variancia? No, profe. Bueno, vamos a ver, es que hay que admitir a todos porque si no queda gente fuera. Entonces vamos a ver, ok, permíteme para ver. Rápidamente repasamos entonces lo de la variancia. ¿Se acuerda la variancia? ¿O estaba más pendiente Sí, de profe, otra? yo creo que eso fue lo último Que se acuerda, ok. Bueno, entonces vamos a empezar por acá. me acuerdo de la de la variancia. Ujú. Ok, la variancia, ok. Bueno, entonces resulta que cuando los datos son poblacionales, vamos a usar este símbolo que está acá, que es sigma, se lee sigma al cuadrado, ¿ok? Esta primera fórmula que está acá se llama fórmula conceptual y es equivalente a esta que está acá, a la derecha. La de la izquierda es para población, la de la derecha es para muestra. Las que están abajo se conocen como fórmulas de cálculo. Si usted se fija, la diferencia entre ambas es que en la fórmula de cálculo se nota claramente que la variancia poblacional divide 1 entre n y que la muestral entre n menos 1. Pero la parte de adentro es exactamente igual en términos de resultado. ¿Ok? Ahora les voy a pasar una foto al WhatsApp que tomé para que vean la relación que existe entre estas dos medidas, que están básicamente relacionadas por el número de observaciones sobre las que se basa el cálculo. Ahora, resulta que si usted hace el cálculo con la fórmula conceptual, lo que tiene que hacer es que a cada dato le va a restar el promedio. Por ejemplo, si el promedio de este conjunto de datos es 1067, entonces usted haría 4 menos 1067, le daría 667 y ese valor lo eleva al cuadrado. La diferencia puede ser por el número de decimales, ¿verdad? Porque si ustedes se acuerdan, eh, al dividir 103.33 sobre 6 no es exactamente 1067, sino queda algo así como 10666666, porque es un número periódico. Entonces sí hay alguna diferencia en los decimales, pero si usted los deja todo en la calculadora, cuando usted llega y obtiene esto de acá, usted lo que tiene que haber hecho, perdón, es haber sumado estos valores, que es 100, no, esto no puede ser 103, déjenme ver dónde lo tenía, porque yo sé que sí lo habíamos calculado para una de las dos variables, un momento. Nosotros teníamos, sí, que el promedio es 1067, ¿ven? Entonces, uno lo que tiene que hacer es que a cada dato le resta 1067 y hace esta diferencia. Cuando usted suma esta diferencia, la variancia, la suma de esas diferencias da 103.
Cuando usted divide este valor entre 6, le daría este valor, 1722. Ahora, si usted usa el Excel pondría var P y marca los datos, estos datos que están acá, los marca, y el valor que le va a dar es 1722. Ahora, si usted en lugar de dividir 133 sobre 6 lo divide entre 5, ¿por qué entre 5? Para que sea la muestral, porque es n-1, entonces le va a dar esta otra fórmula, que es la de datos muestrales. O sea, ve que hay una diferencia entre los dos valores debido básicamente a que en uno se dividió sobre 6 y otro se dividió sobre 5. Ahora, alguna persona me preguntó el otro día en el otro grupo que por qué sucedía eso, y entonces básicamente es porque en una muestra, el promedio de la muestra es una combinación lineal de los valores que están en la muestra. Entonces, verdaderamente uno tiene el número de valores menos 1 para hacer la estimación. Ahora, resulta que el concepto de desviación estándar, que es similar al de desviación media porque está en las mismas unidades que los datos, es nada más sacarle raíz cuadrática, ya sea a la variancia de la población o a la variancia de la muestra. Uno le saca raíz y a eso le vamos a llamar desviación estándar. ¿Ok? En Excel, el DESVES-P es desviación estándar poblacional y el DESVES-M es desviación estándar de la muestra. Si usted hace lo mismo que yo hice hace un rato, ve que estos de acá están hechos a nivel de cálculo, o sea, sacando el valor de la raíz, y estos de acá son usando las funciones de Excel. ¿Ok? Algo que es muy importante es la siguiente filmina que vamos a ver. Un momento. Que es esta, que es la que nos dice la interpretación que uno le puede dar a la desviación estándar. La desviación estándar es un promedio de las desviaciones individuales de cada observación con respecto a la media de la distribución. La desviación estándar lo que mide es el grado de dispersión o variabilidad de los datos con respecto a la media, ¿ok? Que representa el conjunto de datos. Esta medida nos permite determinar el promedio aritmético de la fluctuación de los datos respecto a su valor o central o medio, o punto central o medio. La desviación estándar nos da como resultado un valor numérico que representa el promedio de las diferencias entre los datos y la media de ese conjunto de datos. Y a veces uno en la práctica dice, ¿y eso para qué lo usan? Entonces, por eso les estamos compartiendo este link, que es un artículo que apareció en esto es una revista, WordPress, donde hablan de cómo se usa la desviación y cómo se interpreta, o sea, cómo se utiliza, cómo se calcula y cómo se interpreta. Ahora, el rango intercuartil también es una medida de variabilidad y también se conoce en estadística descriptiva como rango intercuartílico o rango intercuartil, y es la diferencia que hay entre el percentil 75 y el 25. Si me hacen el favor de ir a su folleto de tablas para que la vean, deberían de ir a buscarlo en la esquina inferior derecha de la página número 2, si están usando las tablas que están en la página o si están usando unas tablas viejas. Si están usando unas tablas nuevas, deberían de buscarlo en la página 4. Ya lo encontraron, que dice P75 menos P25. Muchachos. Sí, profe. Sí. Ok, bueno. Entonces, vean que, por ejemplo, decimos aquí, el percentil 75 es 30, el percentil 25 es 20. Tengamos presente que el rango intercuartil, en el intermedio del 75 y el 25 está el percentil 50, y el percentil 50 es la mediana. Por eso es que es importante que uno tenga claro que el rango intercuartil lo que le da es la variabilidad alrededor de la mediana. O sea, el 50% de los datos, ¿verdad? O sea, en 10 años se interpreta de que se acumula el 50% de las edades de los estudiantes alrededor del valor mediano. ¿Ok? Ahora vamos a ver una representación gráfica de eso que estamos diciendo. Esto que está acá es lo que yo llamaría un diagrama de cajas vertical. Este valor de aquí abajo es el mínimo, este que está aquí arriba sería
el máximo, porque este es un valor extremo, o sea, el verdadero valor extremo es este, pero es un valor demasiado lejano y por eso se indicó de esa manera. Y ahora, aquí está el percentil 25, el 50 y el 75, o sea, el mínimo y el máximo se ponen con puntos que se unen a las cajas con línea, mientras que la caja se hace percentil 25, 50 y 75. Esta es otra forma de representar un diagrama de cajas, que es en forma horizontal. Si yo voy a representar varios diagramas, porque tengo varias distribuciones que comparar, o grupos que comparar en relación con una medida, voy a preferir usar la vertical. Si tengo solo una, voy a preferir usar la horizontal. Okay. Profe, no entendí la interpretación. Ahorita lo volvemos a ver para que insistamos, ok, espérese un momento. Vea este otro. La representación gráfica se basa en cuartiles para exhibir un conjunto de datos. Entonces, para el mínimo ponemos un punto. Permítame, voy a devolver. Para el máximo ponemos un punto y hacemos la caja. ¿Con qué hacemos la caja? Con el cuartil 1, que es igual al percentil 25, el cuartil 3, que es el 75, y la mediana, que es el percentil 50 o el cuartil 2. ¿Ok? Eso no es la interpretación, eso es como se hace un diagrama de bigotes o de cajas. Entonces, usted ve que de aquí, que es el mínimo, aquí está el 50% de los datos. Están relativamente bastante concentrados porque van de 13 a 18. Mientras que de 18 a 30, que son 12 de diferencia, está el otro 50% de los datos. ¿Ok? Alguien, el que mencionó que dijo que no entendió, ¿qué es lo que no entendió de la interpretación? ¿Respecto al diagrama de cajas o a la desviación estándar? Es que respecto al diagrama no entiendo, digamos, por lo menos el eje X son minutos, dicen minutos. Sí, minutos, sí, o sea, fue observaciones de minutos que algo que usted vio, por ejemplo, de personas esperando en una fila de un banco. Entonces, lo menos que dura una persona... Entonces, ¿por qué decía 10 años? ¿Ah? Es que son datos diferentes. Entonces, ¿por qué decía 10 años? Porque okay, son datos diferentes. Este es un diagrama de estudiantes. Este es un diagrama de otra cosa. Son diagramas distintos. No son lo mismo, son dos cosas diferentes. Ok. ¿Ok? De hecho, y también, digamos, aquí, en la pasada, el rango no coincidía tampoco. ¿Cómo? ¿Aquí? Digamos, ahí no entendí porque venía, dicen, en 10 años se acumula el 50% de las actividades de los estudiantes, ¿verdad? Sí, ajá, pero vea que 25, óigame, porque entre el 25 y este que está acá, que es el 30, para este conjunto de datos, está el 50%. Porque entre 75... Ese es el 30, es que parece que está como... Este es un 30, sí, más o menos está. Es que está hecho a mano alzada y no quedó muy bien. Ok. Ajá, esa mano alzada. Por eso a mí me parece muy importante que lo hagan con regla. Que lo hagan bien hecho a cálculo para que no haya distorsiones. ¿Ok? Bueno, y ahora sí, ya entendimos cuál era su problema. Estos son otros datos, ¿ok? Uno es ganancias en millones de dólares, ¿ok? Y aquí usted tiene los montos. El mínimo es como alrededor de 200. El máximo, si usted se fija acá, es como 340, ¿ya? Aquí, como en 390 está el 75% y en 240 está el 25% y 260 está la mediana. Entonces usted ve que de 200 a 260 hay 50% y de 260 a 350, ¿verdad? Que es como 90, está el otro 50% de los datos. ¿Ok? Otra forma es, por ejemplo, esto de acá. Esto lo que representa es de que hay muchos valores extremos, que la mayoría de los estudiantes, por ejemplo, si estamos hablando de estudiantes universitarios, están aquí, o sea, la mayoría son jovencitos. Y ahí, digamos, en la universidad yo soy de este tipo de casos. Como yo estoy sacando la maestría,
Resulta que yo soy la primera de la lista, porque mi número de carnet, o sea, ustedes no eran ni prospecto ni proyecto en la vida de sus padres cuando yo salí de la universidad, ¿verdad? Entonces, imagínense que cuando yo salí de la universidad ya yo era graduada, ¿verdad? O sea, yo todavía no era madre cuando yo salí de la universidad. Entonces, cuando entré a la universidad, muchísimo menos. Y entonces, en este momento, yo soy lo que se denomina un valor extremo, porque casi nadie con la edad que yo tengo todavía está en la universidad estudiando. ¿Ok? Yo no estoy a nivel de pregrado, estoy a nivel de posgrado, pero desde ese punto de vista ya yo estoy, digamos, tengo muchos más años que la mayoría de la gente que estudia. ¿Ok? Eso es lo que se denominan valores extremos. Profe. ¿Ok? Dígame usted. ¿Qué pasó? ¿Esos circulitos blancos qué significan? Que son valores extremos, valores poco frecuentes. Ah, ok, muchas gracias. Ok, bueno. Ahora vamos a ver donde yo les dije que tengo la impresión que quedamos, y ahora sí nos liberamos. Resulta que cuando yo tengo una variable cualitativa es porque estoy hablando de una variable que se refiere a una variable que tiene categorías, y que esas categorías solamente, por ejemplo, es muy bueno, regular, malo, muy malo. Ahí tengo 5 categorías. Entonces, cada categoría tiene una importancia relativa, que es la que se va a usar como una medida de su importancia, también de su variabilidad. Sin embargo, para efectos de lo que nosotros vamos a ver aquí, nada más vamos a hablar de variables que tienen 2 categorías. A eso le llamamos dicotómicas, porque son 2, ¿ok? Entonces vamos a empezar a ver la materia. Dice aquí, si bien el promedio y la variancia se conceptualizan fácilmente para variables, permítame una cosita, tengo que dejar de, porque ¿saben qué me pasó? Que no, así ya estamos grabando, perdón, es que quería, ya vuelvo. No está grabando, bro. Sí, se está grabando. Ah, ya. Sí, está grabando, es que quería confirmar. Ok, si bien el promedio y la varianza se conceptualizan fácilmente para variables discretas y continuas, dichos conceptos también se pueden aplicar a variables cualitativas. Por ejemplo, el concepto modal, la moda, es la categoría que más se repite. Entonces, si usted tiene 2 categorías, la que tenga mayor número de observaciones sería la moda de ese conjunto de datos. Ahora, la moda para variables no sirve si solo hay 2 categorías, debería haber por lo menos 3 o más, porque entonces la que tenga mayor número de observaciones de esas 3 es la que usted llamaría moda, ¿ok? O sea, requiere un nivel mínimo de ordinalidad. Bueno, vamos a ver aquí, un momento, por favor. Ahora, cuando las proporciones asociadas a las categorías se consideran como una medida de su importancia, las mismas pueden usarse como medidas de posición. Ahora, para simplificar, en este curso solo se considera el caso de variables dicotómicas, que son aquellas que solo toman 2 valores posibles. Y entonces vamos a identificar una categoría de interés como otra como categoría de no interés. La categoría de interés la vamos a llamar categoría de éxito, y la de no interés la categoría de no éxito o fracaso, ¿verdad? Ahora, y entonces usamos la letra P para éxito, que es la proporción de éxito, y a la de no éxito le vamos a decir no P, o también categoría Q, donde decimos que Q es igual a 1 menos P. Estas fórmulas que yo estoy mencionando deben ir a buscarlas a la página número 4, donde dice variabilidad de las variables dicotómicas, por favor. Ahí es donde tendríamos que centrar la atención. Bueno, ahora, repitamos, o sea, las proporciones asociadas a las categorías son la medida de su importancia. Entonces, en variables dicotómicas, una variable va a tomar el número de 0 cuando no es categoría de interés y de 1 cuando es categoría de interés. Entonces, si yo cuento el número de unos, digamos, de estudiantes que tuvieron beca en el colegio, y los que no tuvieron beca en el colegio les pongo un 0, si yo tengo 30 estudiantes y 9 tuvieron beca, la proporción de éxito es 9 sobre 30, ¿ok? Y por eso, cuando usted ve la fórmula, usted ve que dice P, que es la proporción de éxito, es el número de X dividido entre N. ¿Por qué? Porque si esas X valen 1, entonces sería 9 sumadas, y entre 30 es el total de preguntas que yo hice. Entonces dice,
La característica de interés tiene código 1 de éxito y las de no éxito tienen código 0 porque es no éxito o fracaso. Entonces la proporción de éxito P más la proporción de no éxito 1 menos P me va a tener que dar igual a 1. ¿Ok? Por eso es que al final decimos lo siguiente. Decimos que P más Q es igual a 1. ¿Ok? Ahora, vamos a hablar de la variancia y de la desviación estándar cuando estamos hablando de variables dicotómicas. Y entonces les pediría que se fijen en este valor que está acá. La variancia es P por Q y la desviación estándar es la raíz de P por Q. Esas fórmulas, como les digo, están en la columna de la izquierda de, de la página número 4 en la parte inferior. ¿Ok? Ahora, vamos a hablar, un momento, de las fórmulas de cálculo para datos agrupados. Quede claro que este tema se evalúa todavía solo para datos sin agrupar, ¿ok? Sin embargo, si queremos hacer la aclaración porque en las tablas vienen las fórmulas de datos agrupados y a la par que están a la par de las de datos sin agrupar. Entonces ustedes dicen, ¿pero qué? ¿Y esas? Bueno, pues en general uno llega y va a poder, las vamos a usar, pero ya hasta después. O sea, en general vamos a poder usar la media aritmética y la desviación estándar, básicamente para datos agrupados. Pero esto es lo que vamos a ver en el tema número 5, que es de distribuciones de frecuencias, ¿ok? Ahora vamos a hablar de una medida que nos quedó perdida y yo lo seguí el replanteamiento, pero me parece que debimos de haber hablado, antes de hablar aquí de coeficiente, de haber hablado de media y variancia de variables cualitativas, debimos de haber hablado de esta medida de variación relativa, medida de variabilidad relativa. Cuando es relativa es porque queremos comparar, ¿ok? Entonces, siempre que a usted le diga, calcule una medida de variabilidad relativa, la única medida de variabilidad relativa que nosotros vemos es el coeficiente de variación. Es otra forma de pedirlo, ¿ok? ¿Cómo se calcula? Si usted va al folleto, antes de las fórmulas de variabilidad de variables dicotómicas, hay una cosa que se llama coeficiente de variación. ¿Lo están viendo, muchachos? Coeficiente de variación. Sí, profe. A mano izquierda están los datos cuando es población y a mano derecha los que son para muestra. Entonces vamos a ver qué dice. Permítanme, que me emocioné, toqué varias cosas a la vez. Ok. Vamos a ver todavía. Ok, aquí. Dice, es una medida de la variabilidad relativa que permite comparar variables diferentes o una misma variable, pero que viene de grupos que tienen medias dispares. Entonces, si a usted le preguntan, vea, usted tiene el grupo, el número de horas que juegan PlayStation, digamos los mayores de 30 años, y el número de horas que juegan, bueno, tal vez Wi-Fi, los menores de 20 años, entonces resulta que tiene dos grupos distintos, ¿verdad? Y si ellos los dos tuvieran el mismo promedio de horas, usted puede usar la desviación estándar para hacer la comparación. Sin embargo, si tienen desviación medias diferentes, no se puede usar la desviación estándar. Necesariamente hay que calcular el coeficiente de variación. ¿Cómo se calcula? Es una razón entre la desviación estándar y el promedio aritmético que se multiplica por 100. El hecho que se multiplica por 100 es de que es una proporción, un porcentaje. Y deben de poner el símbolo. No poner el símbolo es un error, ¿ok? Bueno, entonces, el conjunto que tenga el coeficiente de variación más alto es el que tendría mayor variabilidad. Por eso es que también se insiste, solo se calcula para hacer comparaciones. Ok, ahora, se calcula sigma sobre mu por 100 cuando es para población y S dividido entre x barra por 100 cuando es muestra. ¿Ok? Ahora, si digamos da un valor de 30%, entonces usted diría que cada dato se desvía un 30% de la media aritmética del conjunto. ¿Ok? Ahora, vamos a hablar de unas medidas que antes nosotros solo veíamos de forma muy intuitiva,
Pero ahora vemos un poco más que tiene que ver con la fórmula y demás, solo que las mismas aún no se evalúan porque estas fórmulas no están en nuestras tablas y entonces puede ser relativamente complicado para ustedes aplicarlas. Entonces, nada más se las voy a mostrar, pero no las vamos a calcular. Las que vamos a estudiar, lo que nos permiten es ver la forma de la distribución, o sea, usted lo pudo haber visto si hubiera hecho la representación gráfica. Sin embargo, es posible con las medidas que las relaciones que vamos a establecer con las medidas, poder decir, por ejemplo, cuál es la forma de la distribución en términos de su simetría o asimetría. Asimetría es que no es simétrica, ¿ok? O en relación con su grado de picudez, ¿ok? Entonces, la utilidad radica en la posibilidad de identificar características de la distribución sin tener que hacer el gráfico. Ok, las principales medidas que nosotros vemos son el apuntamiento, que es el grado de picudez, o que también se conoce como kurtosis, y el sesgo, que también se conoce como asimetría. ¿Ok? Ahora, para medir la asimetría o sesgo, la fórmula que hay es esta. O sea, usted debe coger la diferencia de cada dato menos la media aritmética y dividirlo entre la desviación estándar. Y ese valor elevarlo al cuadrado. Una vez que ha hecho todos esos cálculos y los ha sumado, lo va a dividir por este factor que está aquí, que es una relación del número de datos dividido entre el número de datos menos 1 por el número de datos menos 2. Esta fórmula es para cuando queremos calcular la simetría o sesgo en una muestra. Si es la simetría o sesgo para una población, la fórmula es un poquito distinta. Si usted llega y se fija, usted calcula la desviación estándar con respecto al promedio en el momento 3 y eso lo divide entre 3 y lo divide al final sobre la desviación estándar a la 3, que sería otra forma de calcular esto que está acá, que sería multiplicar n por la desviación estándar en el denominador y dejar la misma fórmula que teníamos en el numerador. Eso es cuando los datos son poblacionales. Ahora, resulta que las asimetrías son, esta que está aquí primero la vamos a llamar que es simétrica, porque si usted parte la distribución a la mitad, lo que queda del lado izquierdo es más o menos igual a lo que queda del lado derecho. En caso de la medida de asimetría G2, la asimetría nos da que esa medida le va a dar 0. En este mismo punto, donde está el centro de la distribución, usted va a tener el valor que más se repite o es más frecuente, que es la moda. Después va a tener la mediana. ¿Por qué? Porque es la mitad de la distribución, o sea, el 50% de los datos son inferiores a él y el otro 50% mayores que él. Y por último, la media aritmética, que funciona como una especie de romana, porque si tiene valores pequeños, bajos, entonces va a tender hacia un lado, o si tiene valores pequeños altos, va a tender hacia el otro. Ahora, entonces, este tipo también se conoce como insesgada. Vea que dice aquí, que si la distribución es simétrica, o sea, es igual a 0, es insesgada y su coeficiente va a ser igual a 0. Ahora vamos a hablar de esta segunda. Esta segunda, yo no sé si la notan, es como panzona a la izquierda con una cola a la derecha. Esta es la que se conoce como con asimetría positiva, o sea, tiene sesgo positivo a la derecha. Y entonces, en ese caso, la panza, que es donde está la moda, está muy a la izquierda, posteriormente a la mediana, y la media aritmética, dado que está afectada por la presencia de valores extremos, se va a ubicar a la derecha de la mediana, la media aritmética, permítame. Ahora, y en ese caso dice aquí, si la distribución tiene asimetría positiva o el sesgo es positivo, el valor del factor que se usa, que es AS, va a ser mayor que 0. Y la última, que es esta que está acá, es una distribución que tiene asimetría negativa, donde hay una cola larga a la izquierda y una panza a la derecha. Entonces, en este caso, la moda se encuentra donde está el valor de la panza
Y entonces, es el mayor de los tres valores que analizamos, que son la media y la mediana, y dado que la moda es el valor que más se repite, entonces en este caso esto va a ser una asimetría negativa o sesgo negativo, y si la distribución tiene este tipo de asimetría, se va a decir que el coeficiente de asimetría es menor que 0. Entonces repasamos. Simétrica, el coeficiente es igual a... Simétrica, el coeficiente es igual a... A 0. Ok. Asimetría positiva, el coeficiente es... Mayor a 0. Muy bien. Y asimetría negativa, el coeficiente es... Menor a 0. Menor a 0. Bueno, ok. Ahora vamos a hablar de esto que ya... Otra de las cosas importantes es de que cuando es simétrica, la moda, la mediana y la media aritmética son relativamente parecidas. No es que son exactamente iguales, pero son muy parecidas. Ahora, cuando tiene asimetría positiva o negativa, dice, el gráfico tiene una cola larga a la derecha porque está afectada por la presencia de valores extremos altos. Mientras que en la distribución de asimetría negativa, tiene una corda larga a la izquierda y está afectada por la presencia de valores pequeños, ¿ok? Bajos. Ahora, las estadísticas, o sea, esto es calculado con las medidas, ¿verdad? De la, que ofrece el Excel, que se llama coeficiente de asimetría, y también, y se diferencia en que el que es de la población no tiene nada, y el que es el de la población tiene la letra P de population, ¿ok? Entonces usted llega y ve que el coeficiente de asimetría de la población es relativamente pequeño. Cuando es la muestra es un poquito más. Ahora, en relación con esto de acá, uno lo que hace es que calcula la media aritmética, la mediana y la moda y las ordena de menor a mayor. Dado lo anterior, la más pequeña de las tres es la media aritmética, le sigue la mediana y lo último la moda. Por ende, este conjunto de datos que se presentó tiene asimetría negativa, o alguna gente diría que tiene asimetría hacia la izquierda. Ahora vamos a hablar de la kurtosis. Profe. Dígame usted. ¿Sí? Hay que, digamos, en estos tipos de asimetría, ¿verdad? Hay que tener como muy en claro, como digamos, a uno se lo preguntaban en el colegio, que cuando la moda era más, o sea, que la moda era mayor que la mediana, era tal, o que la mediana era menor que la media, era tal. O sea, la relación es así. Para la asimetría positiva de menor a mayor va moda, mediana, media aritmética. Para la asimetría negativa, primero va mediana, media aritmética, moda. Esos son los órdenes, ustedes se los tienen que saber. ¿Ok? ¿Cuál era el de la negativa, profe? La negativa es, primero está la media aritmética, la más pequeña de las tres es la media aritmética, le sigue la mediana y la más grande de las tres es la moda. Muchas gracias. Con gusto. Ok. Bueno, ahora vamos a hablar de la kurtosis. Esta medida determina el grado de concentración que presentan los valores en relación con los valores centrales. Se utiliza como referencia para evaluar esta distribución una distribución muy conocida por los estadísticos que se llama la distribución normal. El detalle de esta distribución lo vamos a ver durante el tema número 6. Ahora, la fórmula de cálculo es como se muestra acá, ¿verdad? Que son para datos poblacionales, y dado que la de la normal es la de referencia, cuando la distribución es normal, la distribución da 3, entonces para poder hacerlo manejo en relación con mayor que 0, menor que 0 o igual a 0, a este cálculo que hicimos acá se le resta 3, entonces volvemos a hacer lo mismo. Le vamos a decir que en mesocúrtica, cuando el centro de gravedad G3 es igual a 0, cuando el centro de gravedad cuando el centro de gravedad 3 es menor, vamos a decir que es platicúrtica,
Y cuando es mayor le vamos a decir que es leptocúrtica. Y veámoslas aquí gráficamente, ¿verdad? La leptocúrtica es más apuntada que la normal, la mesocúrtica es igual de apuntada que la normal y la platicurta es más aplanada que la normal. O sea, esta yo le digo inclusive que parece una torta de huevo. Yo voy a dejar de compartir un momentito para volver a compartir a ver cómo me va, porque en la mañana lo traté de usar y no me funcionó muy bien. Voy a usar la pizarra para ver si la ven. ¿La están viendo la pizarra, chicos? ¿La pizarra? Sí, profe. Ok, bueno. Entonces voy a ver si me queda más o menos, porque para dibujar, vieran que con esto yo no soy muy buena. Entonces vamos a ver. Ven, qué fatal. Tengo que borrar todo, borrese todo lo que he hecho para que quede. Entonces yo hago una línea aquí, ok, digamos que es una línea recta. Y voy a hacerles una leptocúrtica. Una leptocúrtica es una distribución que parece como esto. Que parece como un bananito. ¿Ok? Esa es leptocúrtica. Una mesocúrtica es una que es como más centradita, tiene los valores en el centro y entonces, bueno, estoy dibujando mucho mejor que en la mañana. Y la platicúrtica, yo digo que parece un huevo frito porque es apenas una pancita así. ¿La ven? Me quedaron bonitas, de veras. La primera leptocúrtica, esta mesocúrtica y esta platicúrtica. ¿Ok? ¿Se recordaron de los nombres? Chicos, vamos a ponerlos acá. Esta es Leptocúrtica, mesocúrtica y platicúrtica. platicúrtica. Ajá. Aquí es mesocúrtica y platicúrtica. Platicúrtica. ¿Ok? Bueno, ahora voy a dejar de compartir esto, ¿verdad? Va a salir aquí, dejar de compartir esto para poder seguir con la presentación, a ver si lo vemos. Estábamos acá, ¿ok? Vean que cuando usted ve lo de los centros de gravedad, ve que la leptocúrtica es mayor que 0, la mesocúrtica es igual a 0 y la platicúrtica es menor que 0. Ok, bueno. Ahora vamos a ver, en términos de, aquí tenemos, ve, la palabra que se usa aquí es curtosis, ¿ok? En este caso, vean que el valor es negativo y entonces diríamos que es platicúrtica para ese conjunto de datos. Ahora, cuando la distribución de los datos cuenta con el coeficiente de asimetría, el G1 es más menos 0.5 y adicionalmente el coeficiente de la curtosis es G2 igual a como el más menos 5, entonces se dice que esa curva tiene una forma de curva normal. Este criterio es de suma importancia para la mayoría de los procedimientos de estadística de inferencia en las que uno quiere usar datos y quiere que esos datos se distribuyan normalmente. Nosotros vamos a aprender y a conocer y a usar esta distribución cuando veamos el tema 6 del curso. Y eso sería lo que nos faltaba de ver de teoría. Entonces, lo que necesitaría ahora es que nos pongamos de acuerdo, porque vamos a ver si lo logro encontrar. Voy a ver si encuentro la carpeta que se llama práctica. Es que a veces no la encuentro. Práctica, a ver si está por acá. No la estoy viendo. A ver si la tengo por acá. Un momento. Descargas, a ver si está la práctica, sí que está. Entonces voy a distribuirles, yo ya les sé que ustedes habían hecho unos ejercicios, entonces vamos a ver si terminamos de hacerlos hoy, esos ejercicios, para terminar de avanzar un poquito en relación con los ejercicios, ¿sí? Entonces voy a ir al manual de práctica, ¿lo están viendo, muchachos? Se lo estoy compartiendo. No, profe. No, profe. Ok, bueno, ya voy, espérense un momento. Entonces voy a compartirles las prácticas. Ok, ahora sí lo están viendo. Es que a veces demora un momentito. Y más ahora que ya empezó el aguacero. Y ahora sí lo están viendo. Tema número 4, medidas de posición. Ok, bueno, nosotros ya habíamos hecho el B. Entonces, alguien que, bueno, ahora se los comparto.
El primer grupo, ¿verdad? Se va a formar, va a hacer los ejercicios, el A y el C de esta, o sea, para terminarlos, ¿ok? Después, hay un grupo, el segundo grupo, que va a hacer el ejercicio 4.2. Esto es usando media geométrica. La pregunta 4, la pregunta 3 ya la habíamos hecho, así es que no la vamos a hacer. Vamos a irnos a la pregunta 4. Hay un grupo que va a hacer los ejercicios A y D, A y D. Y otro grupo que va a hacer los ejercicios B y C. Y después tenemos un grupo que va a hacer los ejercicios A y B de la pregunta 4-5, y el grupo número 6 va a hacer las preguntas C y D de la pregunta 5. La pregunta 5 tiene que ver con esto de acá, que es esta de acá. Ahora, el grupo número 7 va a hacer la pregunta 4-5, que es hacer la pregunta 4-5E. Y el 4-6 lo va a hacer el grupo número 8. O sea, de esa manera quedaríamos distribuidos. Voy a mandarles el correo, espérense para ver dónde lo tengo, para ver si lo logramos, de esa actividad, para que todos queden informados de cómo es que se va a hacer la distribución. ¿Ok? Entonces, espérense para ver. Ok. Bueno, es que aquí estamos con el WhatsApp. Ok. Y lo que voy a ver es si puedo hacer trabajo en grupos. Entonces, ok. El grupo número 4, tengo que poner aquí grupo 04. Ok. A ver, aquí estamos. No, no es ese. ¿Dónde está el grupo 4? No, este es el 2. Es que es la palabra grupo 4, ya está aquí. Entonces, aquí lo tengo, pero tengo que encontrar el G2. Es que ellos ya, como dice la misma actividad, es mejor que todos usemos, ok. Entonces, lo que les tengo que mandar son dos cosas. La distribución de las preguntas, ok. Entonces tengo que seleccionar el mensaje. Les voy a mandar la distribución de las preguntas y el despeje que hice de la fórmula que aparece por acá. Entonces son dos los que le va a llegar. Una pregunta con la distribución y otra con... Vamos a ver. Ok. Grupo, aquí está. Ya les llegaron los dos mensajes, chicos. Vamos entonces ahora a hacer los grupos. Y nos volveríamos a reunir como a las 3:15 para ver si los han terminado, ¿ok? Entonces voy a ver si logro trabajo en grupo, más sección de grupos. Ok, tenemos 22 personas. Si hacemos 7 grupos, me faltaría todavía uno. Entonces, vamos a ver. Bueno, hacemos 7 grupos. Vamos a hacer 7 grupos y después vemos cómo hacemos con la pregunta que nos falta. Y en teoría ya va a quedar. Entonces, a las 3:15 nos volvemos a ver, muchachos.
A ver, hay gente que no se ha unido. Tienen que unirse al grupo que les toca. Adrián, tenés que unirte al grupo de César, Guadalupe y Joana. Adrián. Adrián. También Penélope no se ha unido al grupo que le toca. También Gabriel. Ok, vamos a ver. Gabriel. No, Gabriel no ha entrado. Pero vamos a ver. Adrián. Adrián Segura. Muchachos, ¿me están escuchando? Sí, Muchachos, profe, dígame. ¿con quién estoy hablando? Con Gabriel. Ok, Gabriel, ¿no te aparece un mensajito que te dice unirte al trabajo en grupo, unirse a pequeños grupos? Ah, sí, sí. Sí, ok, únase, por favor, para que Ok. se vaya al grupo con el que le tocó trabajar. Ok, Adrián Segura, Penélope Vargas, Adrián Segura y Penélope Vargas. Adrián Segura y Penélope Vargas. Adrián. Penélope. Me da la impresión de que ustedes no están en clase porque les toca trabajar en grupo y no están asignados. No se están incorporando al grupo que les corresponde. Muchachos. Vamos a mandarles un mensaje.